Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres en todos los tiempos. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Como siempre, estamos aquí para compartir la palabra del Señor, la cual tiene el propósito de destruir todo engaño, toda mentira, todo error, toda incredulidad, toda religiosidad y toda idolatría en el corazón de los hombres. Armas que el enemigo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar parcial o totalmente al ser humano de la verdad de Dios y por ende de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de Dios, y al separarse con Dios, entra en conexión con Satanás y con los demonios, lo cual hace que la persona entre en caos espiritual, emocional, en las relaciones, y le sea imposible cumplir con el propósito de Dios para el cual fue creado. Y tercero, conducir al ser humano en ese estado de caos, si llega a morir en ese estado de caos, a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que quiero hablarle a usted, quiero hablarle a su familia. No permita que el diablo le separe parcial ni totalmente de la palabra de Dios. No permita que traiga caos a su vida ni a su familia. Y no permita que el diablo le conduzca a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, a la ansiedad, a la opresión, a la depresión, a la ansiedad. Si usted está pasando por ese estado de caos a causa de alguna situación que tiene que resolver y no sabe cómo, ni de dónde, ni cómo hacerlo, quiero invitarle a que clame al Señor, a su Creador, y que le pida ayuda. Porque quiero decirle que es el único que quiere, oiga, escúcheme, quiere y puede ayudarlo. El único que quiere y puede ayudarlo. Clámele al Señor con todo su corazón para que se cumpla en usted la palabra del Salmo 107, versículos 19 y 20, que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo libra de su aflicción. Envía una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con la palabra para usted en esta mañana. Solo falta que usted clame en el nombre de Jesús y que ahí donde usted está, renuncie de todo corazón al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y decida en su corazón en esta mañana oír la palabra del Señor y aferrarse a ella como un ancla que tiene el poder para sacarlo y para levantarlo del estado en que se encuentra, para ser levantado y bendecido por Dios. Y salga de su corazón y de su vida toda angustia, toda preocupación, todo miedo, todo estrés, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Oramos pues en esta mañana y de todo corazón le pedimos a nuestro Dios que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sea el Espíritu Santo guiándonos a estas verdades, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento, a fin de que seamos salvos o que seamos restaurados en la comunión gloriosa con nuestro Dios en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Hoy tenemos como siempre un tema muy importante, muy especial de parte del Señor para compartir con ustedes. Y estamos precisamente en la tercera parte de creados para ser leales a Dios. Ya llevamos 3 domingos con hablando de este tema tan importante, creados para ser leales a Dios. Y hoy con todo mi corazón yo quiero pedirle, no se distraiga, no permita que hayan distracciones en su vida, esté atento, esté atenta. Tome lápiz, tome papel y escriba lo que el Señor comience a decirle, porque el tema de hoy es muy importante para su vida, para su crecimiento espiritual, para su relación con Dios, para la bendición de su hogar, en el nombre precioso de Jesús. Estamos en la tercera parte
de creados para ser leales a Dios. Y hoy quiero decirle con todo mi corazón, decida en su corazón conocer a Dios, meditar en lo que dice, entender lo que le dice, creer en lo que le dice, recibir lo que le dice, afirmarlo en su corazón, defenderlo y permanecer en su estatus legal. Escúchelo bien, usted necesita conocer, entender y creer el estatus legal de Dios en su reino para que usted lleve una vida de unión y de relación con Dios súper especial, donde usted encuentre la satisfacción, donde se vaya de su vida la incertidumbre o la confusión o aquello que decimos creer pero que no lo vivimos. Hoy la palabra del Señor nos va a hablar de una manera muy especial y espero que esté atenta en este tema en el nombre precioso de Jesús. Tenemos como texto base Mateo 5, 17 y 18, donde la palabra del Señor dice así. Jesús dijo estas palabras y el Espíritu Santo las registró. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús aquí fue claro, dijo, no vine a abrogar la ley, no vine a eliminarla, no vine a cambiarla, solamente he venido a cumplirla, vine a cumplir la ley. Y dentro de esa idea de cumplir la ley, queremos que esta definición de estatus legal quede marcada en su vida, pero para que marque su vida, usted tiene que meditarla y proponer codificarla en su mente y en su corazón. Porque este estatus legal es el que muchos no conocemos, el que muchos no entendemos, por lo tanto, muchos no vivimos. Pero si usted quiere una relación real, contundente, preciosa y gloriosa con Dios, usted necesita identificarse con el estatus legal del reino y vivirlo en su vida práctica. Vamos entonces a leer, a compartir con usted lo que es el estatus legal del reino. Dice la definición así. El estatus legal en el reino de Dios es la posición espiritual, jurídica, legal que el creyente obtiene por su unión con Jesucristo, la cual determina su identidad de hijo. Escúchalo bien, determina, el estatus legal es el que determina su identidad de hijo, su autoridad delegada, su potencial divino y humano para cumplir con el propósito de Dios en esta tierra. Que todo lo que hagamos sea para gloria, honra y alabanza de su nombre. Escúchelo bien, que todo lo que hagamos sea para gloria, honra y alabanza de su nombre. Este estatus legal es lo que usted debe de codificar en su mente y en su corazón y vivir de acuerdo a estas palabras. Posición que le da identidad, identidad que le da autoridad, autoridad que lo capacita con un potencial divino y humano que Dios colocó en su vida, y todo eso es para cumplir con el propósito de Dios. Que todo lo que hagamos sea para gloria, honra y alabanza del Señor. Que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos, que nuestros deseos, que nuestras palabras, que nuestras acciones y omisiones sean con el propósito de que Dios sea glorificado, honrado y exaltado en el nombre precioso de Jesús. Si usted tiene claro su estatus legal, va a experimentar algo especial con la Biblia, con la palabra del Señor. Que todo lo que Dios le dice a usted encaja. La persona que no tiene claro su estatus legal, Dios le va a decir muchas cosas en la Biblia y no van a encajar. No encuentra dónde acomodarlas. Por lo tanto, como no las entiendo o no las encajo, no las acomodo, entonces es obvio que las desecho. Pero son cosas que tienen que ver precisamente con su estatus legal en el reino de los cielos. Así que vamos a memorizarlo, vamos a codificarlo y vamos a determinar vivir de acuerdo al estatus legal
según la voluntad de Dios para nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Y que todo lo que usted haga de pensamiento, palabra, obra o omisión sea para gloria, honra y alabanza de Dios. Si lo hacemos así, también va a ser para edificar nuestras vidas. Y si lo hacemos así, también vamos a bendecir a todos los que están a nuestro lado, aún a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. Nuestro primer punto en esta mañana va a ser justicia, juicio e ira de Dios. Permanecerán por siempre. Escúchelo bien. La justicia de Dios, el juicio de Dios y la ira de Dios contra toda desobediencia a sus mandamientos permanecerán para siempre. Nunca se han detenido y nunca se detendrán. Y esto es una cosa que esta verdad la tenemos que codificar en nuestros corazones. Porque muchos dicen que ya Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, y es verdad. Pero nunca se podrá apartar de Dios el juicio, la justicia y la ira sobre el que se va contra la verdad. En el Salmo 89, versículo 14, parte A, el Señor escribió esto. Justicia y juicio son el simiente de tu trono. Escúchelo bien. El cimiento donde está el trono de Dios, donde Dios está sentado, está determinado por la justicia y por el juicio. O sea que toda persona que desobedece a Dios entra bajo esa justicia y bajo ese juicio. Eso quedó registrado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:18 dice la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, actuamos con impiedad y con injusticia por no vivir de acuerdo a la palabra. Y nuestros cónyuges, nuestro cónyuge, nuestros hijos, las personas que están a nuestro lado, vivirán en la misma impiedad e injusticia por no decirle la verdad a ellos. Entonces, cuando usted o cuando yo no nos decimos la verdad, la ira de Dios está sobre nosotros. Y cuando nosotros no le decimos la verdad a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, la ira de Dios está sobre nosotros. Recuerden que estamos hablando Nuevo Testamento. La ira de Dios estará sobre nosotros. Contra todo el que se vaya contra la verdad de Dios, habrá ira de Dios sobre la vida de la persona. Y la manifestación de esa ira de Dios real en nuestras vidas es que cuando nos vamos contra la verdad, contra cualquier verdad que el Señor diga, si somos sus hijos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, el Espíritu Santo se contrista. Es obvio que el que nació en pecado y no ha salido del pecado y todas esas cosas, se acostumbró a hacer la vida así, contra el Señor. Pero los que nos llamamos hijos, los que nos llamamos creyentes, los que nos llamamos cristianos, cualquier desobediencia a la palabra de Dios, se manifiesta la ira del Señor. Ahí está escrito y eso no lo puede cambiar nadie. Ningún predicador puede cambiar esa verdad. De hecho, recuerde que el Espíritu Santo fue el que mató a Ananías y Zafira por mentir. Dios no ha cambiado. Hay un juicio contra el que va contra la verdad de Dios. Y es algo que tenemos que codificar. Porque escúcheme, la religiosidad nos está envolviendo, la inconsciencia, el envanecimiento acerca de Dios, acerca de su propósito con nuestras vidas, acerca de la obra redentora, acerca del Espíritu Santo y la vida gloriosa en el reino del Espíritu Santo, cada día se está volviendo más opacada, está quedando más opacada en la vida de las personas porque nos estamos yendo contra la verdad y estamos ignorando que viene un juicio. Y simplemente nos contentamos o decimos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios entiende. Y Dios sí entiende. Pero escúcheme, toda desobediencia a Dios trae juicio, trae manifestación de la ira del Señor.
Y si usted ha vivido en el Espíritu, usted sabe lo que le estoy diciendo. Que cuando se enoja, cuando critica, cuando pelea, cuando contienda, el Espíritu Santo se contrista de inmediato. Y muchas personas hoy en día están viviendo su vida cristiana con el Espíritu Santo contristado. Por eso no hay gozo, por eso no hay plenitud, por eso no hay bendición y por eso no hay grandeza en la vida de la persona, porque el Espíritu Santo está contristado. Guarde pues esta verdad. Justicia y juicio e ira de Dios permanecerán para siempre. Nuestro segundo punto es misericordia y verdad. Permanecerán para siempre. Escúchalo bien. Misericordia y verdad permanecerán para siempre. Porque si no fuera así, todo el mundo moriría ya hoy. Pero vamos a conocer y a entender la misericordia de Dios. Cuando dice misericordia y verdad van delante de tu rostro, es que antes del Señor aplicar el juicio y la justicia y su ira contra una persona que le desobedece, que se pone en contra de él para irse con Satanás, que deja la verdad para agarrar el engaño o la mentira, a fin de hacer daño contra Dios, contra su vida y contra su prójimo. Dice el Señor que antes de extender el juicio y la justicia y su ira, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Pero muchos hoy en día no estamos disfrutando de la misericordia de Dios, que es el poder de Dios y el propósito de Dios de perdonar y de ayudar al pecador. ¿Por qué no estamos disfrutando de esa misericordia? Porque estamos invalidando, ignorando o haciendo caso omiso a la verdad. No hay misericordia para el que no se aplica a la verdad. Por eso dijo, misericordia y verdad van delante de su rostro. O sea que lo primero que llega a mi vida cuando estoy separado de Dios es la verdad. Cuando hago algo que va contra Dios, me va a llegar la verdad. Porque si me aplico la verdad, entonces voy a ser consciente de mi transgresión. Y por ser consciente de mi transgresión y de los resultados de esa transgresión, como es que el Espíritu Santo se contrista, o que lo resisto, que lo apago, que lo ofrenda, entonces me voy a arrepentir. Con dolor me voy a arrepentir. Entonces, por arrepentirme, de acuerdo a la verdad que me causa dolor por lo que hice, entonces se va a aplicar misericordia, o sea, el perdón y la ayuda. Entonces, hoy en día se ha desfigurado mucho la verdad y la misericordia. Porque simplemente decimos Dios es misericordioso, pero no nos arrepentimos basados en la verdad. No nos arrepentimos con conciencia. Entonces, por no arrepentirnos con conciencia, basados en la verdad, que estamos atentando contra el juicio y la justicia de Dios y que vendrá ira de Dios sobre nosotros. Entonces, por ignorar que viene ira, entonces no hay arrepentimiento. No tengo que aplicarme la verdad porque como Dios es bueno y como Dios es misericordioso y como Dios me ama y como Dios perdona 70 veces 7, Dios sí hace todo eso, pero con el que se arrepiente. El que se arrepiente porque se dijo la verdad y sintió dolor y sintió respeto por Dios. Entonces, como sabe que transgredió una verdad, entonces vendrá un arrepentimiento genuino, auténtico. Y ese arrepentimiento trae la misericordia. Y esa misericordia evita el juicio y la justicia y la ira de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se contrista en la vida de la persona y está activo todo el tiempo, porque el mismo Espíritu será el que le dice a uno, eso que dijiste o hiciste o pensaste no está correcto, para uno arrepentirse de inmediato. Acuérdese, aplicarse la verdad. Esto está escrito en el Antiguo Testamento y es parte del Salmo 89, 14. Pero veamos qué dice el Señor con relación a la misericordia, según Santiago 2.13. Y según Santiago 2.13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que cuando alguien me ofende a mí y yo no le digo la verdad y no aplico misericordia sobre la persona, que debo aplicar misericordia también porque la persona se arrepiente de corazón. O sea, debo aplicar el perdón y la ayuda. Obvio que si la persona no pide ni misericordia ni se arrepiente
ni nada de eso, yo tengo que perdonarla. La persona no disfruta de mi perdón, pero yo quedo en paz. Entonces, el mensaje que Dios nos está diciendo aquí es que cuando alguien comete una falta contra mí y yo no expongo de inmediato el perdón y la ayuda, entonces, cuando yo cometa una falta, tampoco va a haber misericordia de Dios hacia mí. Entienda la escritura. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, cuando me vuelvo un ser misericordioso y yo llego a cometer una falta, yo también tengo el acceso a la misericordia de Dios porque he sido misericordioso. Pero si no soy misericordioso y vengo a pedirle a Dios misericordia, me dice, no, no hay misericordia para usted, Alberto, porque usted no fue misericordioso con su esposa o con su hijo o con esta persona o con aquella. Entonces usted no tiene acceso a mi misericordia, porque ahí está escrito, es que ya lo dejé escrito, ya lo advertí. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué me está diciendo? Que si soy misericordioso, la misericordia de Dios va a triunfar sobre el juicio. O sea que voy a obtener fácil la misericordia de Dios y no el juicio de ira. Entonces necesitamos conjugar estas verdades en nuestras vidas para que conozcamos realmente a Dios y sepamos conducirnos con Dios. Porque hoy en día es mucha, pero mucha la gente que dice creer en Dios, tener a Dios, caminar con Dios porque va a un templo, porque lee la Biblia, porque canta, porque sirve, porque diezma. Pero las actitudes y la presencia del Espíritu Santo no están causando fuego en sus corazones. Así que deseo con todo mi corazón que puedas conjugar estas verdades en el nombre precioso de Jesús. Número 3, vamos a conocer que Jesús cumplió toda la ley. Esta verdad es por siempre. La ira de Dios cayó sobre él. Escúchalo bien. Jesús cumplió toda la ley. Esta es una verdad eterna, porque la ira de Dios cayó sobre Jesús. La ira de Dios que venía hacia mí, que venía hacia mi esposa, hacia mis hijas, que venía hacia mi descendencia, que venía hacia ti, hacia tu familia y hacia todo el mundo, la ira de Dios por causa del pecado cayó sobre Jesús. Analicemos esto, qué tan importante esto en cuanto al estatus legal. Estamos hablando de reino, estamos hablando de leyes, estamos hablando de principios eternos. Que Dios no pudo, escúchalo bien, no pudo decir, ok, yo perdono al pecador y yo salvo las naciones, siendo Dios. Tenía que codificar que así como el hombre le entregó la autoridad a Satanás, era el hombre el que se la tenía que quitar. Pero no había un hombre en la tierra que él pudiera quitarle porque todos nacemos en pecado. Entonces no había alguien que se pudiera poner en la brecha por nosotros para salvarnos. Entonces, como eso es una realidad legal, entonces legalmente Dios tuvo que hacerse hombre y venir a la tierra a salvarnos. Morir en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Morir en la cruz y asumir las consecuencias de nuestra desobediencia, como la maldición, el sufrimiento, la separación de Dios y la muerte. Tuvo que vivirlo. Muchos dicen que la salvación es gratis. Es gratis para mí, pero no gratis para Dios, no gratis para Jesús. No fue gratis para ellos. Costó, nuestra salvación costó y costó mucho. Para que la valoremos, para que la apreciemos, para que estemos agradecidos. Entonces vamos a mirar cómo Jesús cumplió toda la ley. Es una verdad eterna que se cumplió hace 1992 años y que la ira de Dios cayó literalmente sobre Jesús. Romanos 10, 3 y 4 dice así. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree. Entonces, muchas personas que no conocen la ley, que no conocen de las cosas de Dios, están tratando de hacer cosas para agradarle a Dios. Están tratando de hacer cosas justas para agradarle a Dios, para salvarse, para ponerse en paz con Dios, haciendo cosas. Pero han ignorado en esa actitud la justicia de Dios a través de su Hijo. Y dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y cuando dice el fin de la ley es Cristo, está diciendo, Jesús vino a cumplir la ley. No fue que vino a abolirla, vino a cumplir la ley. Y le puso fin a esa obligación, a ese que tenemos que perdonar, a ese que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer un sacrificio por nuestros pecados, que tenemos que hacer aquello para agradar a Dios. Jesús vino a ponerle fin a eso, no a la ley, vino a cumplir la ley. Y vamos a entender eso enseguida. Dice, Jesús no cambió la ley, la cumplió para transferirla. Oiga que esto es muy importante, para transferirla a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Escucha esto que es tan importante. Jesús vino y cumplió la ley. Y el cumplir la ley hizo que él pudiera transferir ese cumplimiento de la ley a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos vivir de acuerdo a la ley, pero sin obligación, por amor, por gracia y por fe. Entonces, por eso es que en 1 Corintios 2, del 9 al 12 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero nos lo revela a nosotros por el Espíritu. O sea que el Espíritu nos cuenta, el Espíritu nos comunica lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios quiere con nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y no solamente nos comunica, sino que también nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Él nos da el querer como el hacer en el nombre precioso de Jesús. Entonces Jesús cumplió la ley, no la abolió. Y quiero invitarte a leer Isaías 53, 5 al 7, que dice así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, o sea, matarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto, escucha esto, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dos cosas quería ver Jesús al recibir la ira de Dios y morir en la cruz por nosotros. Quería ver dos cosas en nosotros: un nuevo linaje, hombres y mujeres con la naturaleza divina, que sería el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de su muerte, el fruto de su sufrimiento, era ver un nuevo hombre, una nueva mujer en él, con la naturaleza divina. Y ese ver ese hombre nuevo, esa mujer nueva, con un nuevo corazón en su vida, con la naturaleza divina, sería el fruto de la aflicción de su alma que lo pone satisfecho. No es que yo diga que soy cristiano, que soy hijo de Dios, que soy un creyente y mantenga peleando, discutiendo, alegando, mostrando el viejo hombre como si el viejo hombre nunca hubiera sido destruido. Entonces, ojo a estas palabras del Espíritu Santo, que lo que le trae a Jesús satisfacción acerca de su sacrificio es ver una nueva creación en todo su apogeo, viviendo en el Espíritu y practicando el fruto del Espíritu,
glorificando el nombre del Señor y disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de su palabra, disfrutando de su reino, disfrutando de su presencia. Guarda pues esta escritura que estoy compartiendo aquí, para que conozcas y entiendas que la ira de Dios por nuestros pecados cayó sobre Jesús. Y que Jesús asumió esa ira, asumió esa muerte, porque quería ver un fruto como resultado de ese sacrificio. Hombres y mujeres nuevos viviendo y andando en el Espíritu. Que eso le traería satisfacción. Por lo tanto, cuando peleamos entre nosotros, cuando murmuramos, discutimos, cuando no nos perdonamos, cuando no manifestamos el amor de Dios, eso le traes vergüenza, le traes deshonra, le traes dolor, porque no estamos valorando ni enfocando lo que realmente fue el propósito de su sacrificio. Que todos nosotros pudiéramos ser para gloria, honra y alabanza del Señor. Cuando decimos que Jesús cumplió la ley, pon mucha atención a esto que te voy a decir en estos momentos. Escúchame, mucha atención. Cuando Jesús dice que cumplió la ley, se refiere a que la ley, toda la ley está dividida en tres grupos, en tres segmentos. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley moral enseña, escucha bien, la ley moral enseña sobre el carácter santo, justo, amoroso, misericordioso e inmutable de Dios. Cuando la Biblia dice quién es Dios, que es santo, que es justo, que es amoroso, que es misericordioso, que es inmutable, está usando la ley para describirnos quién es Dios a fin de que lo conozcamos. Entonces la ley moral nos lleva a conocer el carácter de Dios para que sepamos cómo nos relacionamos con ese Dios según su carácter. En Romanos 7:12 dice la palabra del Señor: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque la ley moral nos habla de Dios y su carácter. Segundo, aparece la ley ceremonial. Y la ley ceremonial nos va a mostrar el medio como el hombre pecador se puede acercar a Dios sin ser destruido. La ley ceremonial nos va a mostrar cómo el hombre se acerca a Dios a través de sacrificios, a través de purificaciones, a través del sacerdote, a través de las ofrendas, para que no sea destruido. Dice la palabra del Señor en San Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios, las fiestas, los medios de purificación cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento estaban simplemente diciendo que se necesitaba un sacrificio que pudiera liberar al hombre. La ley y los sacrificios no lo liberaron, porque no podían liberarlo. Porque todos esos sacrificios están apuntando a Jesús, el Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado que venía a morir por el hombre para salvarlo. Entonces Jesús quita el pecado del mundo. La ley ceremonial enseñaba los medios o el medio por el cual el hombre pecador se podía relacionar con Dios sin ser destruido. Aparece Jesús en el Nuevo Testamento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que hace una transformación impresionante en el ser humano. Y la ley civil habla de cómo el hombre se puede relacionar socialmente con el hombre de una manera justa, teniendo en cuenta el carácter de Dios. Teniendo en cuenta lo que Dios demanda con su carácter, de perdonar, de amar, de ser misericordiosos, de ayudar, de levantar. Teniendo en cuenta el carácter de Dios, el hombre tiene que tener en cuenta ese carácter para saberse relacionar con su prójimo. O sea, yo tengo que tener en cuenta el carácter de Dios para poderme relacionar con mi esposa. ¿Qué me pide Dios a mí? Que cómo la trate. Entonces tengo que tener en cuenta la ley moral. Tengo que tener en cuenta que necesitaba un mediador
para que me quitara el pecado y yo pudiera cumplir también con la ley civil. Entonces Jesús cumplió todas estas leyes. Y en vez de establecer la ley que tenía que ser así, escucha bien lo que dice la ley civil. En Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué está diciendo el Señor? Vine a cambiarles la obligación por el placer. Eso fue lo que vino a cambiar. No vino a abolir la ley. Está diciendo, a usted anteriormente le costaba perdonar, le era difícil adorar al Señor, le era difícil no pecar. Pues Jesús viene a quitar el pecado y viene a cambiar la obligación por el deseo. Porque el amor es una pasión, es un deseo en el hombre para hacer las cosas. Entonces Jesús viene a cambiar y dice, el cumplimiento de toda la ley es el amor. Y por eso dice la Biblia que el amor de Dios es derramado en los hijos, en los creyentes, en los cristianos. Es derramado el amor de Dios para que todo lo que nos diga que hagamos lo podamos hacer por amor, por deseo, por pasión. Él nos da el querer como el hacer. Eso fue lo que vino a cambiar. No vino a cambiar la ley, vino a cambiar el sentimiento, vino a cambiar la obligación por el deseo, vino a cambiar la imposición por el querer. Eso fue lo que vino a cambiar, no la ley. La ley permanecerá para siempre. Leímos al principio que hasta una jota y una tilde se tiene que cumplir de la ley hasta que todo esto acontezca. Entonces la ley no fue abolida, la ley no fue cambiada, la ley simplemente sufrió una transformación. Ya no es impuesta, ahora es por amor que lo dijo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el Antiguo Testamento no decía eso. En el Antiguo Testamento, lo que digo, lo hacen o se mueren. O hacen un sacrificio sustituto para que ustedes no mueran. Ahora ya no hay que hacer sacrificios. El sacrificio ya fue hecho. Es Jesús. Y todo el que tiene a Jesús, la Biblia dice que Él derrama su amor, el amor de Dios, juntamente con el Espíritu en nuestros corazones, para que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor, por pasión, por deseo, en el nombre precioso de Jesús. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y a todo el pueblo, amén. O sea que todo el que no viva de acuerdo a lo establecido por Dios en las leyes moral, en la ley moral, en la ley ceremonial, en la ley civil, está bajo maldición. Pero en Gálatas 3:13, hablando que Jesús vino a cumplir la ley, dice la palabra del Señor, que Jesucristo nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, todos los que no cumplíamos con lo que Dios decía, estábamos bajo maldición. Jesús viene y se hace un maldito en la cruz para librarnos de la maldición. Él paga con su vida para librarnos de la maldición. Para que ahora no estemos bajo la maldición, sino bajo la bendición. Ahora no estemos bajo la obligación, sino bajo el amor, para cumplir lo que Dios nos manda. En el nombre precioso de Jesús. Y número 4, el creyente cumple la ley. Escucha bien, el creyente cumple la ley. No la ignoramos, la conocemos. Todo lo que Dios dice, lo debemos de hacer. Para no decirte, lo tenemos que hacer. En la gracia, con Jesús, todo lo que Dios nos manda, hay que hacerlo. Porque toda desobediencia a lo que Dios manda, hay un juicio, hay una manifestación de la ira del Señor. No como en el Antiguo Testamento, sino como en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo se contrista. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, los demonios tienen la oportunidad de tener actividad con el ser humano. Espíritu Santo contristado y actividad de demonios sobre uno, entonces ya uno es otro mundo. Entra otra conciencia, entra otro comportamiento,
entra otra manera de mirar a Dios, de mirarse uno y mirar a su prójimo. Cuando el Espíritu Santo se contrista y entra un espíritu de maldad a la vida de uno, la atmósfera cambia totalmente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aunque estemos en Cristo, somos llamados a obedecer todo lo que Dios ha establecido. Lo único que cambia es la imposición por el amor. Es lo único. Y digo esto con claridad y digo esto con sustento bíblico para decirle a los que están diciendo que ya la ley no existe. O sea que ya podemos hacer lo que queramos y que no pasa nada. No, no es así. Ananías y Zafira fueron muertos por el Espíritu Santo por mentir. Y el Señor dice que los que practican las obras de la carne se vuelven enemigos de Dios. No pueden agradar a Dios. Y heredan muerte espiritual. Muerte espiritual. Romanos 8, 5 al 8 lo dice. Entonces, todos los hijos de Dios debemos de caminar en el Espíritu y en el fruto del Espíritu. Eso es lo que muestra que somos hijos de Dios. En 2 Corintios 3, versículo 2 y 3, dice la palabra de Dios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mira qué tan importante esto. Está diciendo que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. O sea, yo soy una carta leída por mi esposa, por mis hijas, por mis yernos, por mis nietos. Y toda esa lectura que ellos están viendo en mí debe manifestar a Cristo, el amor de Dios, la verdad de Dios y la justicia de Dios. No otra cosa, sino a Dios. Cartas escritas en nuestros corazones para que todo el mundo las lea. Para que todo el mundo vea que eres una nueva criatura, que vives en el Espíritu y andas en el Espíritu, que tienes a Dios, que honras a Dios, que amas a Dios y que caminas con Dios. Y que a pesar de lo que te hagan otros, los puedes ayudar, los puedes amar y los puedes perdonar. Que a pesar de lo que te haga tu cónyuge, la puedes amar, la puedes perdonar y la puedes ayudar. Porque eres una carta leída de Dios, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Aquí en el alma, aquí en el espíritu, aquí en el corazón, escrita la palabra del Señor, con la suficiencia del Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a poner por obra la palabra del Señor. Eso fue lo que logró Jesús al cumplir la ley. Aunque la ley está escrita aquí en la Biblia, ya también está escrita en mi corazón. Y leo la Biblia solamente para conocer bien lo que está escrito en mi corazón. Porque todo lo que dice la Biblia es lo que quieres hacer. Cuando lo que dice la Biblia es contrario a lo que quieres hacer, entonces no estás mostrando una salvación ni una redención. Porque se entiende que el Espíritu Santo viene para ayudarnos a guardar y a poner por obra la palabra del Señor, que Él mismo escribe en el corazón. Cartas leídas por todos los hombres. Que podamos dar testimonio que lo que está escrito aquí es lo que practicamos. Que lo que está escrito aquí es lo que practicamos, es lo que vivimos y es lo que enseñamos, lo que está escrito aquí. Mira, ya fui, si eres hijo, si eres salvo, si eres creyente, si Jesús llegó a tu vida, entonces todo esto que está aquí ya está escrito en tu corazón para que lo vivas y para que lo enseñes. Ah, pero yo no siento que está escrito aquí y para mí es una lucha. No has nacido de nuevo, no eres hijo, no eres salvo. Pero hoy lo puedes ser. Jesús está a tu lado. Y si estas verdades te confrontan y te das cuenta que no estás viviendo de acuerdo a esto, entonces es hora que le digas a Jesús, entra en mi corazón, te recibo como mi Salvador, perdona mis pecados y sálvame. Porque cuando haces esa oración de fe y le pides al Señor que entre en tu corazón, que tú lo recibes como tu Salvador, y le pides perdón y salvación, Jesucristo lo hace de una, pero tiene que ser con fe y con convencimiento de que las cosas están graves en tu relación con Dios.
Yo quiero invitarte a que mires esto. En Ezequiel 36:27, hablando de que el Espíritu escribe la palabra en nuestros corazones, dice la palabra del Señor: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Muy claro, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a guardar y a poner por obra la palabra de Dios, para que no nos sea gravoso, sino un deleite. En 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ese espíritu ahí se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vivifica nuestro espíritu para afectar nuestra alma, a fin de que queramos poner por obra la palabra del Señor, a fin de que queramos compartirla con otros. Porque recuerda, no podemos soltar la verdad. Tenemos de que vivirla y enseñarla para que otros también sean libres. Recuerda que la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad, o sea, que no la viven ni la comparten. Y en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu y la verdad están totalmente asociados. Cuando dices que eres hijo, es porque tienes el Espíritu. Y cuando tienes el Espíritu, siempre te va a llevar a la palabra para vivirla y para enseñarla. Otro espíritu es diferente. Cuando tenemos otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, no nos va a llevar a la palabra. No nos va a ayudar a practicarlo y no nos va a ayudar a enseñarla. Por eso bendito sea Dios cuando digo: por sus frutos los conoceréis. Por el fruto que yo doy, me voy a conocer en el nombre de Jesús. En Romanos 8, del 1 al 8, dice la palabra del Señor así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo con esto: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, a causa del pecado de los hombres, condenó al pecado en la carne, o sea, lo destruyó en la carne de su Hijo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo aquí? Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero que esos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y la muerte. Esto es como la ley de la gravedad y la ley de la sustentación en el aire para los aviones. Todo lo que sube tiene que bajar, todo peso que sube tiene que bajar. Pero la ley de la sustentación supera a la ley de la gravedad y hace que los aviones estén en el aire sin caerse. Ahora aquí vemos dos leyes: la ley del pecado y la muerte, que era una constante en la vida de los hombres. Pero cuando venimos a Cristo por salvación, por perdón de los pecados, creemos en Él y lo recibimos como nuestro Salvador, Él cambia esa ley, nos incorpora la ley del Espíritu de vida. Y por eso es que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. No entiendo, o no, sí entiendo, pero escúchame, no hay justificación para que tú que digas que eres cristiano, que eres hijo de Dios, que tienes a Cristo y el Espíritu Santo, estés andando en las obras de la carne. Porque aquí deja clara y rotundamente Pablo. El Espíritu Santo a través de Pablo deja una constante clara y permanente.
El que es de Cristo no vive en las obras de la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo libró de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos una ley superior a la ley del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo, del Espíritu y del fruto del Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Concluyamos entonces con lo siguiente. La ley no fue abolida por Jesús, la cumplió e hizo posible que el creyente la cumpla por fe, por gracia y por amor. Porque la fe libera la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas con su fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo hijo de Dios debemos de movernos en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza. Por sus frutos los conoceréis. Se conocerá que eres un hijo de Dios. Se conocerá que soy un hijo de Dios si ante la vida, en el caminar y en el trasegar de la vida, estoy manifestando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Mira que ahí no hay discusiones, ahí no hay venganzas, ahí no hay iras, ahí no hay contiendas, ahí no hay enojos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza que tenemos el poder de controlarnos ante lo que está tratando de venir de afuera a entrar en nuestros corazones. Entonces tenemos templanza para mantenernos en el amor y en el fruto del Espíritu y superar esa tentación. En Mateo 22, 37 al 40 dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está diciendo que todo lo que la ley dice y todo lo que los profetas dijeron, lo redujo a dos mandamientos. El amor a Dios, a uno mismo y al prójimo. Porque el que ama no hace daño. El que ama tiene la capacidad de perdonar. Proverbios dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Cuando alguien te hace algo y solamente sacas discusiones y rencillas, es odio, no es amor. Pero cuando amas, cubre la falta, perdonas, bendices y ayudas. Ese es el poder del amor. Y esa es nuestra conclusión. La ley no fue abolida por Jesús. La cumplió e hizo posible que el creyente la cumpla por medio de la fe, la gracia y el amor. Sin que se nos vuelva algo, una carga, una imposición o algo que no podemos hacer. Lo podemos hacer. Toda la ley la cambió Jesús por amor. Él la cumplió y nos la cambió por amor. Entonces, ¿qué hemos de hacer? En Juan 15:7, Jesús dijo estas palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y todo lo que queráis os será hecho. Viva para eso. Viva para permanecer en Cristo, para permanecer bajo el que cumplió toda la ley, para que usted solamente pudiera vivir por amor y permanezca en su verdad. Decida vivir para permanecer en la verdad del Señor. Porque la tarea de Satanás es sacarnos de la verdad, pero la tarea de todo creyente es defender la verdad. Escuche esta. Hay un camino y necesitas ser consciente del camino que tienes que caminar para cumplir con este mandamiento del Señor. Conoce la verdad, medítala, entiéndela. No la puedes entender si no la meditas. Conócela, medítala, entiéndela. Si das esos tres pasos, entonces la vas a creer. Créela y recíbela. Si entiendes la salvación, recíbela.
Si entiendes que Jesús es el Salvador, recíbelo en tu corazón. Si entiendes que tú y tu esposa son una sola carne, entonces recibe esa verdad, recíbela, afírmala en tu corazón. Trabaja para afirmar esas verdades que conoces. Defiende esas verdades, porque Satanás va a venir a atacarle esas verdades. Y tú la tienes que defender. Defiende la verdad con la misma verdad. Cuando Jesús fue tentado, atacado por Satanás, Jesús lo venció con escrito está. Cuando viene una tentación a tu vida y tú no tienes forma de rebatir esa tentación con el escrito está, entonces es muy factible que caigas en la tentación. Si caes en la tentación, te atrapan los demonios. Pero te puedes salir de ahí si te arrepientes de inmediato, para no tener un Espíritu Santo contristado, sino activo en tu corazón. Defiende la verdad con la verdad. Permanece en ella y compártela. Este es el camino, ese es el recorrido, que si no lo aprendes y no lo caminas, vas a fracasar en el camino de la fe. Vas a fracasar en la obediencia al Señor porque no vas a ser capaz. Entonces, escribe el camino, conocerla, meditarla, o sea, conocer la verdad, meditar en ella, entenderla, creerla, recibirla, afirmarla en tu corazón, defenderla de los dardos de fuego del maligno con la misma verdad, permanecer en ella y compartirla. La compartimos cuando permanecemos en ella, porque tenemos el poder y la fuerza para hacerlo en el nombre precioso de Jesús. Si no vives tu estatus legal, Jesús está a tu lado para dártelo. Si no eres capaz de cumplir la ley, todo lo que Dios te manda, Jesús está a tu lado para ayudarte. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que estás por fuera del estatus legal, o sea, que estás por fuera de la posición, estás por fuera de la identidad, de la naturaleza divina, estás por fuera de la autoridad espiritual para poderle decir al diablo, vete, Satanás. Estás por fuera del depósito divino, del potencial divino que Dios quiere darte a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de sus dones, de su gracia, del fruto del Espíritu. Estás por fuera. Por lo tanto, no puedes cumplir el propósito de Dios, que es que con todo lo que hagas, lo glorifiques, lo honres y lo exaltes. No lo avergüences, sino lo glorifiques, lo honres y lo exaltes, porque eso traerá para tu vida gloria, honra y exaltación también. Y podrás ayudar a los tuyos para que entren en esa gloria también. Entonces, Satanás no quiere eso. Entonces, nos quiere impedir a nosotros. Pero nosotros ahí donde nos tenemos que defender. Tenemos que permanecer en la palabra. Si hoy quieres recuperar tu estatus legal, si hoy quieres recuperar la gracia y el amor de Dios para obedecer toda la ley, Jesús está a tu lado esperando que le diga, Jesús, te necesito. Soy un pecador. No tengo el estatus legal del reino de los cielos. Y no soy capaz de obedecer todo lo que Dios me dice. Por eso es que no tengo una relación firme y bonita con Dios. Pero no quiero vivir así. Díselo, no quiero vivir así. Y dile, Jesús, te necesito como mi Salvador. Entra en mi corazón, yo te recibo. Perdona todos mis pecados y salva mi alma, porque no quiero ir al infierno. Si puedes hacer esa oración, el Señor Jesús va a entrar ahora mismo en tu corazón. Te va a perdonar, te va a salvar y te va a dar la gracia y el amor para que puedas cumplir todo lo que Dios te dice. Porque no tiene sentido vivir con un Dios y desobedecerle a Dios, volviéndonos enemigos de Él y exponiéndonos a la ira de Él sobre nosotros. Jesús vino pues a cumplir la ley para liberarte de la ira de Dios y para darte el amor y la gracia para que puedas vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que está escrita en su palabra. Oremos pues en esta hora y te invito a que te reconcilies con Dios a través de Jesús. Si una vez fuiste reconciliado y te alejaste,
Él te está esperando para que regreses. Él te ama. Y así como atrajo al hijo pródigo a su casa, te está trayendo a ti a través de esta palabra. No le deis lugar al diablo. No permitas que el diablo te separe, ni parcial ni totalmente de su verdad. No permitas el engaño en tu vida. Siempre lucha por la verdad, por la verdad, por la verdad. Ora. Pídele al Espíritu Santo que te ayude para mantenerte en la verdad y para mantenerte en Cristo, en el nombre precioso de Jesús. Doy pues gracias a Dios por su palabra en esta hora y haberme permitido tener este espacio con ustedes para compartirles estas verdades preciosas. Escucha lo que te voy a decir. No te contentes con haber escuchado este mensaje. Vuélvelo, escúchalo, 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 hasta que estas verdades comiencen a interiorizarse en tu espíritu y en tu alma, para que haya una explosión de gloria, de vida y de poder dentro de ti en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Escucha cuantas veces puedas, reflexiona, confróntate, examina tu vida a la luz de la palabra y no permitas vivir por fuera de la voluntad de Dios. No permitas vivir asociado con los demonios ni con Satanás, sino con Cristo, con el Espíritu Santo y con el Padre, en el nombre precioso de Jesús. Aquí estamos para ti, existimos por ti, vivimos por ti, porque queremos que crezcas en la fe. Cualquier cosa que necesites, escríbenos, date a conocer y con gusto estamos aquí para ti, para tu familia, en el nombre glorioso de Jesús. Un feliz día para todos y que todos entren al reino de Dios con su estatus legal y disfruten de su estatus legal en Cristo Jesús y puedan hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para que sus vidas se llenen de luz, de amor, de gracia, de poder, de libertad y de una vida especial en la presencia de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo en su reino. Bendiciones para todos.